Continuamos con Viva la Mañana y en esta escuelita siempre tenemos temas interesantes que podamos compartir con ustedes para que tengan un nuevo aprendizaje, algo que pueda estar ocurriendo en sus casas o por si acaso. Ese es el tema de hoy. Para esto tenemos como invitada a la técnico docente de la Regional 15, quien el día de hoy, pues Alfredo nos acompaña. Ella es Rosani Aponte con un tema interesantísimo y es la lucha silenciosa que viven muchos estudiantes, la motivación, la presión y el deseo de superación. Bienvenida. Así mismo es, le vamos a dar la bienvenida a Rosani y vamos a nosotros a hurgar en este tema que luce como si fuera algo ambiguo, pero tiene una significación tremenda, porque es esa lucha secreta, esa lucha tras bastidores que suelen tener los estudiantes para lidiar con esa faena y ese intercambio de impresiones y de motivaciones que se dan en el ámbito educativo. Por eso tenemos aquí, como bien dijiste, a Rosani Aponte, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Un placer para mí siempre poder compartir con ustedes y con este público tan bonito que siempre les acompaña. ¿Cómo nosotros podemos digerir, tú nos puedes hacer comprender y a nuestro auditorio cómo se da esta lucha silenciosa en los estudiantes? El estudiante no siempre expresa lo que siente, no siempre lo deja al descubierto. Muchas veces se esconde. Hay estudiantes que cumplen con todas las tareas, pero tienen una desmotivación interna que no manifiestan o tienen un peso emocional, una presión social, una incomodidad quizá en el hogar que les hace a ellos no estar tan motivados. A veces hacen la cosa porque sí y a veces dejan de hacerla también por esa lucha interna que tienen y por esa emoción que a veces no saben trabajar. ¿De qué se trata esta lucha? ¿Tiene que ver con sus emociones, estado de ánimo? ¿Tiene que ver con cuando las calificaciones se notan? Las calificaciones se notan, pero esos contenidos que no se pueden aprender, que no logran aprenderse, ¿a qué se debe realmente que pues haya este conflicto interno? Hay muchos factores que influyen, pero principalmente creo que es la presión social. O sea, ellos oyen un TikToker que gana tanto, que no estudió, oyen un personaje que sacó una música que gana tantos al mes y que no tuvo que estudiar, y por ahí comienza. Entonces ellos sí empiezan a analizarlo, a verse en eso y empiezan a desmotivarse, a alejarse de los estudios, porque regularmente las personas que estudian o el estudiante cuando está en esa etapa de la vida entiende que estudia para ganar dinero solamente y para tener lujos, riqueza, y se desenfoca de la verdad del conocimiento. O sea, no solo se estudia para tener dinero, aunque eso vaya en el camino. Y por eso creo que la presión más viene de la sociedad que de ellos y de la familia. ¿Cuáles son esos parámetros, esas herramientas que deben tener los docentes en su observación diaria en base naturalmente al comportamiento y la conducta de los estudiantes y dependiendo de los niveles, pero sobre todo ubicándonos en lo básico para detectar esas pequeñas anomalías que están teniendo producto de una desmotivación? Yo creo que el docente debe ser bien abierto y debe ser afable con el estudiante, porque muchas veces si el docente es demasiado rígido y llega al aula, comparte la clase y no tiene esa conexión con el estudiante, no podrá darse cuenta en ningún momento, porque hay estudiantes que no lo expresan, pero hay otros que sí. Además hay estudiantes que lo manifiestan, sea dejando de llevar las tareas, sea con un comentario, sea porque nunca quieren levantar la cabeza. Entonces creo que el docente debe amar lo que hace, debe ser abierto, debe tener esa conexión con el estudiante y debe procurar también aconsejarles de vez en cuando. El estudiante quizá no valora en ese momento lo que el docente le dice,
Pero siempre, siempre hay un estudiante que le pone atención al maestro, que escucha al maestro y que dentro de 5, 6, 10 años, 15 años va a visualizar que el maestro tenía razón y va a recordar que fue importante que el maestro se haya tomado un poquito del tiempo de la clase para darles ese consejo, para hablarle de esas cosas de la vida que a veces uno tiene que experimentarlas para conocerlas. Así es, Rosani, muchas veces los docentes, como todos, la vida de adulto, tiene sus altibajos. ¿Cómo puede un docente que quizás viene cargado también con alguna situación desde casa y tiene que dar otra cara en el centro, en el aula, cómo puede regularse a sí mismo y a la vez empatizar con ese estudiante o esos estudiantes que están teniendo esta lucha, este conflicto interno con algo que les está ocurriendo y que está bajando su rendimiento académico? Es muy importante esa pregunta porque realmente como seres humanos queremos siempre ocultar lo que nos pasa. Y sí, muchas veces tenemos que ocultar lo que nos pasa. Si yo tuve un conflicto en la familia, yo no puedo llegar al aula con ese problema en la cabeza. Pero sí a veces hay que ser abiertos con el estudiante de qué pasó. Recuerdo cuando estaba dando cuarto de secundaria, bueno, lengua española en cuarto de secundaria, hubo un día que hubo un accidente en la zona. Entonces yo llegué un poco consternada porque fue un niño que chocaron y eso como me impactó mucho. Entonces yo llegué al aula y algunos estudiantes me preguntaron, profe, ¿qué le pasa? Entonces le conté, miren, hubo un accidente, es penoso que las personas anden de una manera tan imprudente en la calle, y aproveché ese espacio, ese momento y eso que yo sentía para sacarles a ellos una reflexión de lo que había pasado. O sea que aquí juega un papel importante la empatía. Exactamente, la empatía, el yo poder saber que hay una situación que me afecta a mí, pero pudiera afectarle a todos porque son parte de la comunidad. Hay problemas que sí hay que dejarlos en casa definitivamente y llevar entonces ánimo, sosiego y tranquilidad, pero hay problemas que podemos expresar en el aula porque ellos mismos quizá tienen algunas soluciones, algunas ideas. Rosani, ¿y cómo podemos aplicar esas herramientas y leer esas actitudes de acuerdo a los niveles? Porque no es lo mismo la educación superior, por ejemplo, y ya hay un nivel andragógico también, es muy estrecho el hilo que los divide, porque han bajado la edad para ingresar a lo andragógico, y los niños, ya los que están en categoría de la escuela básica y de la secundaria, como pues, hay un parámetro que el docente debe estar claro para identificar esos trastornos que se dan. Sí, realmente cada edad tiene su desafío y tiene su complejidad. Entonces, los más pequeños regularmente son más expresivos, son más abiertos. Es más fácil que un niño pequeño le diga, ay, profe, a mí no me gusta estudiar porque es aburrido. Porque el de secundaria regularmente lo que hace es que se calla, baja la cabeza, no habla con nadie, no hace la tarea, o sea, lo manifiestan de una manera diferente. Entonces, el docente tiene ese trabajo de conocer el estudiante y de conocer la edad en que trabaja. Es muy importante que el docente aprenda un poquito de psicología según la edad del estudiante, porque cada uno según la edad se manifiesta de manera diferente y se le ayuda de manera diferente. Puede ser que el más pequeño yo le diga, no, pero ven que no es aburrido, vamos a cantar, y ya se le olvidó que está aburrido. Pero al más grandecito ya hay que buscar una estrategia diferente que le ayude a conectar con lo que él es, que él se sienta cómodo y que entonces se pueda motivar. Y también ahí entra el elemento familia. O sea, en los pequeños tú puedes apelar a la familia, pero en los grandes ya es un asunto de adultos, ¿verdad? Exactamente, yo puedo llamar a la mamá y decirle, mire, el niño está un poquito aburrido, trate de ponerle un video, de hacer algo en casa, y ya el niño va con otra perspectiva mañana, pero el adolescente no, el adolescente se recoge, se retrae, se aísla y entonces no quiere participar, y ahí es importante que el docente conozca un poquito de la psicología
según la edad de cada estudiante para que pueda motivarle. Rosani, estamos prácticamente a la vuelta de la esquina de culminar este año escolar. Llega el tiempo de aquellos que van a pruebas nacionales, aquellos que están en evaluación diagnóstica y simplemente las pruebas generales, ya pruebas finales. ¿Cómo prepara el docente o cómo debe preparar el docente el aula, el ambiente para que los chicos hagan esta transición un poco más llevadera y motivadora? El aula siempre debe ser un espacio armonioso, acogedor y de tranquilidad, de confianza. Hay una experiencia que creo que te puede responder esa pregunta. A ver. Estuve acompañando a una maestra en un centro educativo en el nivel secundario. Ella estaba impartiendo lengua española y a mí me encantó porque ella utilizó todos los modelos de la evaluación y lo hizo en el aula. Entonces, cuando ella estaba evaluando los estudiantes y le dijo, ahora van a evaluar lo que hicieron. Ellos anotaron, luego le dijo, vamos a hacer la coevaluación. ¿Cómo lo hizo fulano? Iban levantando la mano. ¿Cómo lo hizo fulano? Entonces ella le preguntaba, ¿tú estás de acuerdo con lo que te pusieron tus compañeros? Y entonces el estudiante a veces decía sí. Y a veces decía, bueno, profe, yo considero que no, porque entiendo que tal cosa lo hice de tal manera. Ella le decía, bueno, vamos a reevaluar. Y a veces le decía, bueno, como yo tomo la decisión final, yo creo que sí, que tus compañeros tenían razón, que deben mejorar en tal parte o en tal cosa. Entonces, me gustó mucho y me llamó la atención, porque los estudiantes no estaban asustados porque iban a ser evaluados, ni se sentían incómodos, ni se sentían presionados, todo lo contrario. Ellos mismos reconocieron errores, ellos mismos reconocieron habilidades y también fortalecieron habilidades de los demás. Sí, porque esas son dinámicas de grupo que disminuyen la ansiedad, los niveles de ansiedad. Cuando hay una participación colectiva. Que por ahí venía mi pregunta de cómo ustedes ambientalizan ese periodo previo, que no saturan con poner énfasis en aspectos de alguna materia ni nada de eso, sino que lo toman para distender ese ambiente ya, y que el estudiante sienta eso que tú dices, que experimentaron con esa práctica de esa maestra. Porque también se da una parte importante, Alfredo, y no sé si aquí Rosani nos puede tocar ahí mismo, la parte de esa presión también que siente el docente por esos contenidos que todavía falta agotar. Esa mezcla. Sí, es una presión de ambas partes. El estudiante porque termina y el docente porque a veces le falta contenido. Ahora estamos trabajando con la secuencia didáctica y son actividades que se desarrollan en las aulas. Eso facilita el hecho de que cada secuencia tiene un tiempo. Cada secuencia debe durar un mes y cada actividad debe durar el tiempo establecido que está en la misma secuencia. Entonces, eso facilita el hecho de que no se les quede algún aspecto. Como quiera, a veces aparecen situaciones que si llovió, no se dio clase, que si hubo una interrupción, y entonces eso hace que se retrase. De igual manera, lo ideal es que el docente evalúe en el transcurso de las actividades para que cuando llegue el final, ni el estudiante se sienta tan presionado por la evaluación que tendrá, pero tampoco el docente se sienta tan abrumado porque le falte mucho. En tu experiencia, ¿puedes citar algunos casos de estudiantes que en el último momento tienen esa preocupación y lo manifiestan, que están rezagados, que no están seguros? Sí, yo he tenido estudiantes que incluso han sido muy precisos en lo que me han compartido acerca de ello. Tuve un caso de un estudiante que él se esforzaba, pero no tenía una gran motivación en su hogar. O sea, en su hogar no estudiaban, no le daban motivos para ello. Y él me decía, ay, profe, hay que estudiar, yo prefiero estar en la cancha, no me gusta estudiar, no me gusta leer, no me gusta escribir. Lengua española tiene que leer, tiene que escribir. Sí. Claro. Entonces, yo negocié con él. Yo le dije, está bien, tú me haces esta tarea, yo te dejo ir a la cancha. Y así comenzamos poco a poco. Luego conseguí un libro que a mí me gusta mucho, El Caballero de la Armadura Oxidada, y le dije, léete este libro a ver qué te parece. No como clase, es para ver qué te parece. Él empezó a leerlo. Bueno, después que yo se lo di a él, le dije a todos lo que iban a hacer, que había que analizar una obra literaria. Ya él había empezado a leer.
Entonces, cuando él terminó de leer el libro, él me dijo, wow, profe, yo no sabía que leer era tan chévere, tan agradable, me encantó el libro. Me dijo entonces que quería otro libro, se lo conseguí para que siguiera leyendo. Pues para no hacerles más larga la historia, al final fue el estudiante destacado en ese momento. Incluso los demás profesores no lo creían porque decían, pero es que él nada más quiere estar en la cancha, no quiere poner atención. Eso me ayudó a evaluarlo a él, pero también empatizando con él, de que a él le gusta y flexibilizando un poco. Deben estar en el aula, pero quizá yo deba flexibilizar 5 minutos y dejarlo ir a la cancha. Porque realmente para cualquier persona estar 8 horas en un aula sentado es incómodo. Claro. Y sobre todo cuando solo escuchamos. Porque si tenemos una actividad y nos paramos y hacemos una dinámica, hacemos algo, quizá el tiempo es más llevadero. ¿Qué mensaje final tú le darías a ese docente que está abordando este tipo de temas, de esta lucha silenciosa de los estudiantes dentro del aula? Bueno, me gusta pensar que los estudiantes no son malos. Solo necesitan un poco de orientación. Entonces quisiera decirle a los docentes, no se cansen de hacer lo bueno, no se cansen de expresarle a los estudiantes lo que ellos deben hacer, de aconsejarles, de darles cariño a su modo, manteniendo siempre los límites y los respetos, pero hacerles saber que cuentan con el docente, que le apoyan, que le escuchan, que le entienden, que le comprenden. Porque definitivamente la sociedad está muy rápido, va muy acelerada. Los estudiantes llegan con mucha carga al aula y lo que necesitan es un docente que les haga sentir incluidos, que los haga sentir aceptados, pero también que pueda ayudarles a ellos a impulsar sus habilidades, sus dones. Pues de esta manera nosotros queremos agradecer la presencia de Rosanny Aponte, una técnica cuya especialidad es la lengua española, ¿verdad? Por donde deben entrar todas las demás materias en el nivel de comprensión, la lectura y la escritura. Fantástico eso. Y Yormeri, pues nosotros aquí vamos agradeciéndole a ella, pues a ir a una nueva pausa, ¿verdad? Así es, hacemos el cambio y regresamos con más. Esto es ¡Viva la Mañana!